Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a hablar acerca de cuánta aguja hay que meter en la piel a la hora de tatuar. Para eso vamos a tener en cuenta varios factores, los cuales les voy a explicar intentando ser lo más clara y concisa posible para no marearlos. El primer factor que vamos a tener en cuenta es qué área del cuerpo vamos a tatuar, ya que dependiendo del área del cuerpo que vayamos a tatuar es el grosor de la piel. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un grosor de piel distinto, por lo que vamos a necesitar más aguja dentro de la piel en ciertas zonas que en otras. El segundo factor que vamos a tener en cuenta es cómo está constituida la piel humana. La piel humana está constituida por tres capas: una capa superficial llamada epidermis, una capa intermedia llamada dermis y una capa en el fondo llamada hipodermis. La tinta se debe de depositar en la capa intermedia, que es la dermis. No debemos depositarla ni en la tercera ni en la primera capa, siempre va a ser en la capa intermedia. La capa superficial, conocida como epidermis, es la que podemos tocar, la que se está regenerando constantemente, la que se exfolia. Si nosotros depositamos la tinta ahí únicamente, cuando el tatuaje sane se va a borrar un poco y con el paso del tiempo va a desaparecer. Si nosotros depositamos la tinta en la tercera capa, cuando el tatuaje sane se va a expandir, se va a hacer borroso y con el paso del tiempo ya no se va a reconocer. Tiene que ser en la segunda capa intermedia, que es la dermis. Cuando ya sabemos estos dos factores, en qué zona del cuerpo vamos a tatuar y que dependiendo de esa zona el grosor de nuestra piel va a variar, pero ya sabemos cómo está constituida, vamos a tener en cuenta una medida estándar de aguja que vamos a utilizar a la hora de tatuar. Cuando vamos comenzando a tatuar, lo mejor que podemos utilizar es 1,5 milímetros, porque de esa manera no nos vamos a pasar hasta la tercera capa de piel. Va a haber zonas del cuerpo donde posiblemente la tinta no se quede, porque únicamente va a alcanzar a llegar a la primera capa de piel superficial, que es la epidermis. Pero es mejor equivocarnos dejando menos tinta o no metiendo tanto la aguja que equivocarnos dejando demasiada tinta hasta la tercera capa, porque nosotros podemos remediar un tatuaje que se está borrando, pero un tatuaje que ya se expandió únicamente con un cover, y cuando vamos empezando obviamente eso no lo vamos a saber hacer. La mejor medida para empezar a tatuar es 1,5 milímetros. Es la medida estándar, la medida intermedia, con la que no vamos a tener problemas de que nos pasemos con la tinta hasta la tercera capa de piel. Más o menos esto que tengo aquí es 1,5 milímetros. Siempre les recomiendo a las personas que van empezando a tatuar que dejen únicamente 1,5 milímetros de aguja afuera del tip. En el video que les voy a dejar por acá les explico qué es la salida de aguja, cómo ajustarla y en qué se diferencia con la aguja que metemos en la piel. Muchos se confunden y piensan que es lo mismo la salida de aguja que utilizamos respecto a la aguja que estamos metiendo en la piel, y no es lo mismo. Nosotros podemos dejar exactamente 1,5 milímetros y apoyarnos con el plástico del tip para no pasarnos hasta la tercera capa, pero también si somos más experimentados podemos sacar más la aguja y únicamente meter la cantidad de aguja necesaria para esa zona de la piel. No por sacar mucha aguja quiere decir que tengamos que meter toda esa cantidad de aguja. Únicamente vamos a utilizar el 1,5 milímetros cuando vayamos empezando y haciendo prueba y error para saber si estamos metiendo menos aguja o más aguja de la necesaria. Otra recomendación que yo siempre les hago a las personas que van empezando es que empiecen siempre a tatuar en piel sintética. Después de tatuar en piel sintética, empezar a tatuarse uno mismo antes de aventurarse a tatuar a otra persona, porque no sabemos cómo va a sanar el tatuaje, porque no sabemos si le vamos a hacer daño de más y no sabemos si su tatuaje va a tener los resultados que esa persona quiere y que nosotros queremos. En cambio, si empezamos a tatuarnos nosotros, tenemos la oportunidad de ver si nos pasamos, de ver si nos falta, de ver si está sanando bien el tatuaje, si el color quedó firme, si la línea quedó sólida. Todo eso lo podemos ver únicamente empezando a tatuar en nosotros mismos. Entonces vamos a empezar siempre con 1,5 milímetros y ya con la práctica y dependiendo la zona del cuerpo que vayamos a tatuar, vamos a ir sacando más o menos aguja y acomodándonos, sabiendo que podemos tener mucha aguja afuera y tatuar únicamente hasta donde necesitamos, o también dejar la aguja exacta salida del tip. Hay una situación con las agujas: si las agujas son delgadas tienen menos puntas, por lo cual van a entrar con mucha más facilidad
profundidad a la piel, y si no calculamos la fuerza con la que estamos tatuando, podemos llegar hasta la tercera capa y expandir la tinta. Por eso es mejor siempre dejar únicamente la salida exacta y tener en cuenta que si las agujas van engrosando, se van haciendo de calibres más grandes, al tener más puntas van a tener una mayor resistencia a la hora de querer entrar en la piel, por lo que es más difícil meter agujas de calibres grandes hasta la segunda capa de piel que meter agujas de calibres chicos. Vamos a necesitar meter más presión con nuestra mano y la máquina sobre la piel cuando estemos utilizando agujas con muchas puntas. No va a ser lo mismo utilizar una aguja 3RL como esta que utilizar una aguja de color como esta, una aguja de relleno o una aguja de sombra. Es más, no va a ser lo mismo utilizar una aguja de línea 3RL que una aguja de línea 11RL. Siempre va a ser distinto. Mientras más agujas haya en la punta, van a tener más resistencia en la piel, y eso va a hacer que necesitemos más presión. No más aguja dentro de la piel, sino más presión para lograr llegar a la misma zona. En resumen, esos son los factores que vamos a tener en cuenta para calcular cuánta aguja vamos a meter en la piel a la hora de tatuar. Primer factor, en qué zona del cuerpo vamos a tatuar, ya que cada zona va a tener un grosor de piel distinto. El segundo factor, conocer cómo está constituida nuestra piel y en cuál de las capas vamos a dejar la tinta depositada. Saber qué pasa si depositamos la tinta en la capa superficial y saber qué pasa si depositamos la tinta en la última capa. Y el tercer factor va a ser que no importa qué tipo de aguja estemos utilizando, con todas vamos a tener que llegar hasta la segunda capa intermedia de piel, que es la dermis. Únicamente que con agujas delgadas vamos a poder llegar más fácil y podemos hasta pasarnos si no tenemos la precaución en cuanto a la presión que ejercemos. Y con las agujas grandes que tienen mayor tamaño y más puntas, va a haber una resistencia en la piel. Aunque tengamos que llegar a la segunda capa, va a ser más difícil y vamos a tener que meter un poco más de presión que con agujas de calibres delgados. Espero haber sido clara y que este video les ayude con las dudas que pudieran tener en cuanto a la cantidad de aguja que tenemos que meter a la hora de tatuar. Gracias y hasta la próxima.